A menudo se interpreta erróneamente que la libertad financiera significa tener mucho dinero. En realidad, la libertad financiera es la capacidad de poseer tus activos y decidir cómo, dónde y cuándo gastarlos. Otra interpretación errónea es que el dinero que tienes en el banco te pertenece. En realidad, los bancos son los dueños de tu dinero. De hecho, tu dinero se utilizará para rescatarlos durante la próxima crisis económica. Hoy vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre los rescates bancarios, incluido su origen, quién está detrás de ellos y cómo puedes proteger tus activos antes de que sea demasiado tarde. Retrocedamos en el tiempo hasta la crisis financiera de 2008. Como algunos de vosotros sabréis, esta crisis fue causada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Más concretamente, los grandes bancos invirtieron en paquetes de hipotecas de baja calidad cuyo valor se desplomó cuando estalló esta burbuja. Al principio, los grandes bancos pensaron que todo iba bien, al menos hasta el hundimiento de Lehman Brothers en otoño de 2008, un banco de inversión muy respetado hasta entonces. Como tal, la noticia de su quiebra provocó un frenesí en Wall Street que acabó amenazando a todo el sistema financiero. Al final, el gobierno de los Estados Unidos tuvo que intervenir y rescatar a Wall Street. Según la CNN, el Tesoro de los Estados Unidos concedió más de $200.000 millones en préstamos a cientos de instituciones financieras. Esta cantidad es menos de un tercio del coste total del rescate del sistema financiero, que se estima en $700.000 millones. Mientras tanto, la gente normal que se vio afectada por el hundimiento financiero no obtuvo absolutamente nada. Todo el mundo sabía que la culpa era de la especulación de Wall Street, pero solo una persona fue a la cárcel: Karim Serangeldin, antiguo ejecutivo de Credit Suisse. Todos los demás ejecutivos de los grandes bancos recibieron sus bonus. Si has visto nuestro vídeo sobre la Comisión de Bolsa y Valores o SEC, sabrás que el regulador debía investigar hasta qué punto los grandes bancos tenían la culpa de lo ocurrido en 2008. En lugar de investigar, la SEC supuestamente destruyó las pruebas que se le habían entregado como parte de la investigación. No es sorprendente que el ciudadano medio no estuviera contento con la forma en que se gestionó lo ocurrido en 2008. Muchos de vosotros sabréis que los rescates bancarios son la razón por la que Satoshi Nakamoto creó Bitcoin. Sin embargo, los políticos tenían una solución diferente para las masas, que consistía en aprobar una larga lista de nuevas regulaciones. Una de ellas fue la ley Dodd-Frank en los Estados Unidos, que se aprobó en el verano de 2010. Esta ley es famosa por ser muy extensa, estar redactada de forma muy vaga y contener algunas disposiciones muy cuestionables. Su principal objetivo era el enorme mercado de derivados. Para los que no estén familiarizados, los derivados son una inversión que deriva su valor de algún activo subyacente. Un ejemplo sencillo son los futuros. Cuando compras un contrato de futuros, en realidad estás apostando a que el precio de algún activo será más alto o más bajo en una fecha futura sin tener que comprar realmente el propio activo. Se calcula que el valor total del mercado de derivados asciende a $1.000 billones. El valor real se desconoce debido a una contabilidad poco precisa, pero lo que sí se sabe es que los 25 mayores bancos poseen aproximadamente $250 billones en derivados. Obviamente se trata de un riesgo financiero enorme. Por eso la ley Dodd-Frank incluye una disposición que establece que en caso de crisis financiera, los derivados son lo primero. En otras palabras, si vuelve a ocurrir lo de 2008, la deuda de derivados de los grandes bancos se pagará antes que cualquier otra cosa. La diferencia es que esta deuda no se pagará con rescates externos o bailouts, sino con rescates internos o bail-ins. Mientras que un rescate externo se produce cuando un gran banco recibe dinero de otra entidad para pagar sus deudas, un rescate interno se produce cuando un gran banco utiliza el dinero de sus clientes para pagar sus deudas. Esto incluye a las personas que prestaron dinero al banco y a las personas que tienen dinero en sus cuentas, como tú y como yo. La ley Dodd-Frank abrió la puerta para que se permitiera a los grandes bancos utilizar los fondos de sus clientes para rescatarse a sí mismos durante la próxima crisis financiera. Se supone que esta estará causada por un problema en el mercado de derivados y la deuda de los derivados volverá a tener prioridad en los rescates.
Si te preguntas a quién se le ocurrió esta disparatada idea, la respuesta es a Paul Calelo y Wilson Ervin, ambos antiguos ejecutivos clave de Credit Suisse. Ambos acuñaron el término rescate interno en un artículo para The Economist en enero de 2010. Paul murió pocos meses después, al parecer de cáncer. En una presentación sobre rescates internos, Wilson reveló que los gobernantes llevaban trabajando en alternativas a los rescates externos desde 2008. Explicó que el deseo de desarrollar una alternativa aumentó después de que la crisis financiera empezara a afectar a Europa. A mediados de 2012, el Fondo Monetario Internacional, o FMI, publicó un documento en el que abogaba por los rescates internos como alternativa ideal a los rescates externos. El documento del FMI tenía casi el mismo título que el artículo de Paul y Wilson publicado en The Economist 2 años antes. Todo lo que el FMI necesitaba era un lugar donde probar este nuevo método de rescate interno. Aquí es donde entra en juego Chipre. Chipre fue uno de los países europeos más afectados cuando el contagio de 2008 se extendió por el continente. A finales de 2012 estaba al borde del impago y suplicaba un rescate externo. A principios de 2013, el FMI y la Unión Europea rescataron a Chipre desembolsando 10.000 millones de euros. Como ocurre con todos los préstamos del FMI, el rescate externo vino acompañado de múltiples condiciones. Una de ellas era que el mayor banco de Chipre ejecutara el primer rescate interno bancario de la historia. Casi el 50% de todos los saldos de las cuentas bancarias por valor de más de 100.000 euros fueron incautados. Al parecer, gran parte de estos fondos pertenecían a oligarcas rusos. También se exigió a Chipre que tomara el 6.9% de todos los saldos bancarios inferiores a 100.000 euros y el 9.9% de todos los superiores a 100.000 euros, independientemente del banco. A pesar del caos social y los controles de capital que se impusieron, el FMI y sus aliados declararon un éxito el primer rescate interno bancario de la historia. En 2014, los países del G20 acordaron aprobar leyes de rescate interno de acuerdo con las directrices del Consejo de Estabilidad Financiera o FSB. Estas directrices incluyen la emisión de bonos de rescate interno que deben venderse a los fondos de pensiones. Noticia de última hora. Esto significa que el dinero de tu pensión también podría utilizarse para rescatar a los bancos. Los Estados Unidos fueron los primeros en legalizar el rescate interno en 2010 con la mencionada Ley Dodd-Frank. El Reino Unido hizo lo propio en 2013 con la Ley de Servicios Financieros. La Unión Europea legalizó los rescates internos en 2016 con la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria. Asegúrate de comprobar cuándo legalizó tu país los rescates internos. Si crees que esto es una locura, deberías ver nuestro vídeo sobre la identidad digital. Lo encontrarás en la descripción. De todos modos, tenemos que destacar que los detalles de las leyes de rescate interno bancario suelen variar de un país a otro. Por desgracia, no tenemos tiempo para entrar en cada una de ellas. No obstante, todas parecen seguir las mismas 3 reglas, probablemente debido a su conformidad en conjunto con el FSB. La primera regla es que el rescate interno solo es posible para los bancos considerados importantes a nivel nacional o global. No está del todo claro qué bancos entran en la categoría de importancia nacional, pero cabe suponer que esta regla se aplica a los que tienen más activos bajo gestión. En cuanto a los bancos de importancia global, el FSB publica cada año una lista junto con su riesgo de facto de impago debido a la deuda de derivados. Actualmente hay 30 bancos de importancia sistémica global y JP Morgan figura como el de mayor riesgo. Al parecer tiene entre 60 y 70 billones en deuda de derivados. Si te preguntas qué ocurre si un banco de importancia no sistémica quiebra, la respuesta parece ser que puede ser adquirido por un banco de importancia nacional o global. Por si fuera poco, los reguladores están intentando aplicar estas leyes a los exchanges de criptomonedas. Hablaremos de ello más adelante. La segunda regla es que no es aplicable a los saldos bancarios inferiores al umbral del seguro de depósitos. En los Estados Unidos, la FDIC cubre $250.000 de depósitos, en el Reino Unido el FSCS cubre 85.000 libras y en la Unión Europea 100.000 euros con varias aseguradoras implicadas. Si crees que esto significa que tu dinero está a salvo, piénsalo otra vez. Como señala el Huffington Post, citamos,
Los fondos de garantía de depósitos, tanto en Estados Unidos como en Europa, están lamentablemente infradotados, sobre todo si se tienen en cuenta los derivados. En resumen, las aseguradoras no tienen dinero suficiente para cubrir todos los depósitos bancarios. En el caso de la FDIC, su informe anual de 2021 sugiere que solo tienen unos 120.000 millones de dólares en su fondo. Esto es una gota de agua en el mar comparado con los 19 billones de dólares de depósitos bancarios en los Estados Unidos y un grano de arena en el desierto del mercado de derivados que podría ascender a los miles de billones. Por suerte, existe una tercera regla que establece que se te dará algún activo alternativo a cambio de tus depósitos perdidos. Lo creas o no, estos activos alternativos suelen ser acciones del banco que has rescatado. Trata de asimilarlo. El banco toma tu dinero y te da a cambio acciones sin valor. Además, si los gobiernos consiguen aprobar leyes que conviertan las criptomonedas digitales de Banco Central o CBDCs en monedas de curso legal, bien podrían pagarte en CBDC en lugar de en efectivo. Ahora que lo pensamos, el rescate interno de los bancos sería la forma perfecta de obligar a la gente a adoptar las CBDCs y quizá ese sea el objetivo. Especulaciones al margen, es importante tener en cuenta que podrías perder temporalmente el acceso a tus fondos durante un rescate interno bancario. Como hemos visto en el caso de Chipre, los bancos podrían limitar su horario de operaciones, los pagos, las transferencias y las retiradas de efectivo hasta que finalice el proceso de rescate interno. Hay más pruebas en un documento de rescate interno del Banco de Escocia que sugiere que podrías tardar hasta una semana en recuperar tus depósitos asegurados. Imaginamos que habría un retraso similar para otros bancos de todo el mundo. No te equivoques, el malestar social alcanzaría cotas nunca antes vistas. Los gobernantes parecen ser muy conscientes de ello porque al parecer llevan años simulando rescates internos de bancos. El simulacro más reciente y destacado lo llevó a cabo la FDIC en noviembre del año pasado. Aunque este simulacro está a disposición del público, es previsiblemente difícil de encontrar. El simulacro contó con docenas de ponentes y destacadas instituciones financieras y reguladores de los que probablemente nunca hayas oído hablar. Como habrás adivinado, uno de ellos era Wilson Ervin, que parece mantener un perfil muy bajo a pesar de ser el principal arquitecto del proceso de rescate interno de los bancos. Por si estás interesado, te dejaremos un enlace al simulacro completo en la descripción, pero reiteramos que es difícil de encontrar incluso con el enlace. Ten en cuenta que se trata de un vídeo largo que contiene mucha jerga financiera. Lo más interesante comienza en torno a la hora. Algunos fragmentos de esta sección se hicieron virales. Aproximadamente en el minuto 78, una de las ponentes reflexiona sobre cómo la FDIC y sus aliados secretos deben mantener la confianza del público en el sistema financiero cuando inevitablemente se produzcan los rescates internos. Sostiene que la transparencia es la respuesta, pero que algunas entidades deberían ser más transparentes que otras. Esta ponente en concreto también hizo un comentario improvisado sobre asegurarse de que el público entienda que, citamos, la indemnización previa podría recuperarse. Tal vez lo estemos imaginando, pero eso suena a que es posible que los bancos se queden con tu dinero mucho después de que se haya completado el proceso de rescate interno. Incluso preguntó a los demás ponentes cómo pueden, citamos, abordar el uso excesivo de efectivo en una crisis de este tipo. Esto sugiere que los gobiernos podrían estar planeando la introducción de una CBDC mediante el rescate interno de los bancos. Por otra parte, podría ser simplemente una referencia a la congelación de las retiradas de efectivo de la que hablábamos antes. Como guinda del pastel, la ponente dijo que deberían, citamos, hacer el anuncio un viernes, idealmente un viernes por la noche. Para contextualizar, los viernes son famosos por ser uno de los días en que nadie presta atención a las noticias, de ahí que las malas noticias suelan salir a la luz este día. El conocimiento es poder. Un segundo ponente se mostró de acuerdo con el primero en cuanto a ser selectivos con la transparencia sobre el rescate interno y especificó que primero deberían decírselo a los bancos y a los grandes inversores. Dijo que no deberían decírselo al público hasta más tarde, ya que cundiría el pánico. Un tercer ponente estuvo de acuerdo con el segundo y dijo algo siniestro. Dijo algo así como: el público tiene más fe en el sistema bancario que nosotros. Mantengámoslo así. Los demás ponentes se rieron. Continuó repitiendo que solo los inversores institucionales deberían saber lo que está pasando y que deberían, citamos, tener cuidado con lo que decimos al público.
Pero espera, aún hay más. Un cuarto ponente dijo algo aún más siniestro. Tuvimos que escucharlo 3 veces porque no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Lo encontrarás alrededor del minuto 87. Dice literalmente, citamos, la información debe salir cuando estemos saliendo de la recesión. Haz con esta información lo que quieras. Este cuarto ponente continuó explicando que las entidades no bancarias, incluidos los exchanges de criptomonedas, deberían incluirse en el proceso de rescate interno. Esto podría significar que quiere que sean objeto de adquisición por parte de los grandes bancos o que quieren utilizar las criptomonedas que tienes en los exchanges para su rescate interno. Un poco más tarde, Wilson dijo que debían asegurarse de que la desinformación sobre los rescates internos de los bancos no saliera a la luz antes de que se aprobara una versión de los hechos verificada. Incluso llegó a sugerir que esta censura en línea debería producirse con antelación para que la gente no hable de que les han quitado el dinero. Se da la circunstancia de que los gobiernos de todo el mundo están poniendo en marcha exactamente este tipo de leyes de censura en línea, y la mayoría de ellas entrarán en vigor a finales de este año o el próximo. Puedes encontrar toda la información al respecto en el enlace de la descripción. Te recomendamos encarecidamente que veas ese vídeo. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué puedes hacer para proteger tu dinero y que no se lo lleven los grandes bancos cuando llegue la próxima crisis financiera? Hay muchas medidas que puedes tomar y todas se engloban bajo un mismo paraguas. Mantener tu dinero fuera de los bancos de importancia global y nacional. Pero antes de hacer nada, te recordamos que compruebes los detalles de las leyes de rescate interno bancario en tu país o región. Hay que reconocer que es más fácil decirlo que hacerlo, pero deberías poder obtener las respuestas a todas las preguntas que tengas en el propio banco. Consejo profesional, pregunta por las cuentas compartidas y las cuentas múltiples. Dicho esto, la primera protección es trasladar tu dinero a bancos más pequeños que no sean importantes a escala global o nacional. Lo ideal sería que estos bancos pequeños estuvieran poco o nada expuestos a los bancos de importancia global o nacional, pero sospechamos que va a ser difícil encontrar un banco pequeño con una exposición cero. La segunda protección es tener siempre a mano suficiente dinero en efectivo para pagar al menos unos meses de gastos. Dependiendo de tus circunstancias personales, esto puede no ser lo ideal o ni siquiera posible. Ten en cuenta también que las monedas fiat pierden valor día a día debido a la inflación y seguirán haciéndolo. Esto enlaza con la tercera protección, que consiste en tener oro y plata físicos, idealmente en denominaciones que puedan utilizarse como pago en caso necesario. Como dato curioso, las Gold Eagles y las Silver Eagles son técnicamente monedas de curso legal en los Estados Unidos. El problema es que su valor nominal es muy inferior a su valor real. La cuarta protección es la mejor en nuestra opinión: tener criptomonedas. Para que quede claro, esto significa criptomonedas descentralizadas como BTC, ETH y XMR, no centralizadas como las monedas estables. Lo ideal es que estas criptomonedas se guarden en tu monedero personal. Si quieres comprar uno, puedes obtener un descuento utilizando el enlace que aparece en la descripción. Cualquiera de estas 4 protecciones funcionará e idealmente deberías aplicarlas todas. Por supuesto, no es consejo financiero. Si los lapsus lingüe en el simulacro de la FEDIC sirven de algo, los gobernantes empezarán a realizar rescates internos de bancos tras la próxima recesión. Sinceramente, no tenemos ni idea de cuándo podría ser eso. Tampoco parece ser importante porque no piensan decirnos que nuestro dinero se ha utilizado para rescatar a los bancos hasta que todos los inversores institucionales hayan salido. Al menos sabemos que el anuncio se hará un viernes, cuando nadie preste atención, según el ponente de la FEDIC. El verdadero problema es lo que ocurra después de que se anuncie el rescate interno de los bancos. De nuevo, hablamos de malestar social nunca antes visto. Esto podría crear convenientemente otra crisis que los gobernantes podrían utilizar como excusa para ejercer aún más control. No importa la posibilidad de rescates basados en las CBDCs. El lado positivo de esta situación es que la gente es cada vez más consciente de lo que ocurre y de lo que planean las élites. Si quieres contribuir a ello, tómate un segundo para compartir este video con alguien que creas que lo disfrutará y dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.